Conceptos de organización escolar, origen y evolución. Nace el pensamiento sobre las organizaciones. En el tiempo del filósofo Sócrates constituían corrientes que fueron agrupados por seres humanos a ideas como la de Platón y Aristóteles. En la antigua Grecia tuvieron instituciones de investigación para el estudio de las ciencias y el lenguaje. La educación como organización escolar se divide en dos grandes corrientes, la etapa precientífica y la etapa científica. En la etapa precientífica es la que se vivió de manera espontánea o natural, donde prevaleció la educación artesanal, mientras que la etapa científica se vio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se vivió un periodo de transición donde la pedagogía comenzó a interactuar con la psicología, la sociología y la biología. Estas combinaciones en el tema educativo dio un giro completamente a las escuelas u organizaciones escolares. Las personas que aportaron a la educación. Para Platón, la educación del hombre y en especial del gobernante es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa, mientras que para Pitágoras, la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Las organizaciones educativas. Para García Requena, en el año 1997, define la organización escolar como el estudio científico de las instituciones educativas y de la adecuada y ordenada gestión de los elementos que se integran para favorecer el aprendizaje y propiciar la educación. Es decir, hace referencia a las normas, procedimientos administrativos y sistemas de control necesarios para su funcionamiento y que denominamos escuela, como la disciplina académica, cuyo objeto de estudio son las escuelas. Bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. La organización escolar adquiere mayor utilidad y sentido cuando nos movemos en realidades complejas, donde la necesidad de la ordenación es importante dada una supuesta mayor dispersión de intereses individuales, ya que la institución educativa es un sistema abierto, precisamente por su interrelación con el entorno. Para ello, tenemos las siguientes teorías. Teorías existencialistas. El objetivo de estas teorías es dar respuesta sobre la existencia o no de una organización escolar, donde se tratan puntos como ausencia de organización, donde encontramos líneas teóricas que plantean una autonomía al interior de la escuela, es decir, una ausencia de reglas, y es que la institución debe funcionar sobre una base de la espontaneidad. También tenemos las organizaciones flexibles, que plantean la necesidad de poder encontrar un equilibrio entre lo normativo, lo prescriptivo y lo espontáneo. Organización formal. Esta corriente sostiene que las normas y la autoridad son fundamentales para el funcionamiento de la organización. Otra de las bases teóricas son las teorías superadoras o también llamadas las nuevas teorías. Estas teorías ponen en consideración el factor humano y su grado de satisfacción al realizar las funciones o tareas asignadas, según las normas del macro de la organización. Aquí, en estas nuevas teorías, encontramos el modelo de Elton-Mayo, el modelo de Merton y el modelo de Selznick. El modelo de Elton-Mayo, donde trata las relaciones humanas que influyen de forma directa en la organización. El modelo de Merton, en donde la organización tiene éxito porque los comportamientos son adecuados según las funciones y sus responsabilidades. Y el modelo de Selznick remarca la importancia de la delegación de la autoridad. Continuando, ahora tenemos a la metáfora como una herramienta para poder comprender la complejidad de las organizaciones escolares. ¿Pero qué es una metáfora? Pues bien, una metáfora confiere una estructura y un significado a la realidad, incidiendo en las representaciones internas, en la visión y la imagen que una persona tiene sobre el mundo. Además, una metáfora no es una sección dentro de un discurso, sino que forma parte del mismo, aunque ésta tenga sus propias particularidades. En 1998, Morgan nos menciona que una metáfora dentro del ámbito educativo es una forma interesante para poder comprender aquellas organizaciones escolares. ¿Por qué? Porque ella nos va a adentrar a un mundo subjetivo de los sujetos y nos va a revelar un modo de ver y un modo de pensar distinto que traspase el cómo comprendemos nuestro mundo en general. Asimismo,
Él, en su libro de imágenes de la organización, utiliza a la metáfora para definir a una organización escolar como una máquina, un organismo, un cerebro, una cultura, un sistema político, cárceles psíquicas, cambios y transformaciones e instrumentos de dominación. Entonces, podemos concluir que una metáfora constituye un campo de análisis fundamental para el conocimiento y la comprensión de la acción directiva, en medida en que estas expresiones lingüísticas y simbólicas revelen el universo conceptual, las creencias y las prácticas de quien la utiliza y quien las crea. Es necesario mencionar que una metáfora no solo ofrece la oportunidad de reconocer el sistema teórico práctico sobre el que sustenta el pensamiento y la acción del sujeto, sino que dicho sistema se representa impregnado por los juicios de valor que se hacen sobre la realidad. 2.2. La organización escolar como área de investigación y conocimiento. La organización escolar comprende el análisis de las realidades de educación formal y no formal, siempre y cuando en ellas haya un proceso sistemático de aprendizaje. Se asume que la organización escolar es una disciplina científica perteneciente al campo de la dirección de la educación. Por lo tanto, su marco teórico conceptual tendrá de referencia a las leyes, los principios, los métodos de investigación, las formas de control y evaluación provenientes de la pedagogía y la dirección. La complejidad y la dinámica social argumentan la necesidad de que la organización escolar no solo sea vista como una disciplina que se expande en su contenido, sino que ésta ocupa un campo singular dentro de la dirección. Por lo que esta es una disciplina que se encuentra muy relacionada con diversas teorías. Es necesario entender que el término organización escolar puede ser tratado desde diversas aristas, desde las ciencias de la educación, desde la escuela, desde el nivel práctico o el nivel teórico. La organización escolar tiene su campo de estudio muy bien definido en el estudio integral de las operaciones que se den en la institución educativa y define su contenido a partir del ordenamiento de las acciones que tome la institución educativa para alcanzar los objetivos anteriormente trazados y el perfeccionamiento de las realizaciones que se den dentro de la institución, siempre y cuando éste aporte en el proceso de formación de los educantes. La organización escolar bien fundamentada es sumamente importante para cualquier institución educativa. Teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. Teoría de la organización fisiológica. Frederick Taylor, en el año 1911, promotor de la organización científica del trabajo, es considerado el padre de la administración científica porque en ese mismo año publicó una monografía llamada Los principios de la investigación científicas, por los que se realizaban indagaciones sobre la organización y el trabajo. La hipótesis de Taylor combina dos cosas: el estudio de las aptitudes fisiológicas de la persona y el de los aspectos económicos en relación que existe entre el individuo y la organización. Por su parte, la teoría de la departamentalización se distinguió por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia, mientras que la administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que realizaba el obrero. Sin embargo, ambas teorías perseguían el mismo objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. Objetivo: eficiencia de la organización, enseñanza administrativa, donde los gerentes hacían conocer sus investigaciones y conclusiones. Teoría recopiladora de Luther Gulick. Gulick esbozó la teoría clásica de la administración pública, donde expandió las 5 funciones de la teoría de Henry Fayol a 7 funciones: planificación, organización, reclutamiento, dirigir, coordinar, reportar y el presupuesto. Todas estas 7 funciones cumplen un papel fundamental dentro de cualquier organización.
Ahora bien, hablemos de los modelos de cultura organizativa. Robbins, en el año 2004, afirma que la cultura organizacional se refiere a un sistema de significados compartidos entre sus miembros y distingue a una organización de otra. Se establece que la cultura organizacional es el marco corporativo que toda institución educativa debe accionar y necesita promover el estilo de liderazgo, los valores éticos y morales, la buena comunicación y una eficaz organización del desarrollo de roles y funciones. La cultura organizativa debe tener una filosofía institucional, de manera que promueva y lidere el accionar de cada uno de los colaboradores que forman parte de la comunidad educativa, siendo esta un modelo orientado para ser planificado, evaluado, retroalimentado e innovado. Edgar, en el año 2004, menciona que la cultura representa todo aquello que es creado y aprendido por el hombre. El modelo educativo que manejan hoy en día las instituciones educativas es aquel en donde se encuentran propuestos los planes y programas de estudio creados por la Secretaría de Educación Pública, que a su vez se maneja por un modelo constructivista de enseñanza-aprendizaje, en donde el docente es el facilitador de conocimiento y el estudiante que se consideraba pasivo deja de ser un simple receptor y se convierte en un agente activo dentro del proceso que se lleva a cabo en la institución educativa. La cultura organizacional es el elemento que representa la parte menos visible de las instituciones, pero es una de las más importantes porque aquí generalmente se debe trabajar para provocar cambios significativos. Por lo tanto, es vital concentrarse en la capacidad de gestión de cada organización educativa, a fin de maximizar los resultados institucionales. En este sentido, se requiere que estas instituciones mantengan una cultura organizacional que garantice el aprendizaje y su adaptación a los cambios, para incrementar la calidad de la enseñanza de manera sólida y autónoma. Bien, como siguiente punto tenemos los enfoques políticos de la organización escolar, en lo cual encontramos que la política educativa, que estos son reglamentos como la Constitución o la LOEI, la LOMCE o diferentes tipos de reglamentos ya establecidos por el gobierno. Esto nos dice que las acciones emprendidas por un gobierno en relación con las prácticas educativas y la forma en que el gobierno atiende la producción y oferta de la educación. También encontramos la organización escolar, que es como una institución determinada se organiza, por ejemplo, con el director y el director con sus respectivos docentes. Esto nos dice que queda reducida el espacio de la institución con una dimensión administrativa y pedagógica. Como lo mencionaba, el director puede influir bastante en lo que respecta a este tipo de organización escolar. También podemos encontrar tres tipos de enfoques. El primero es el enfoque científico racional o paradigma estructural, que convierte las instituciones educativas en organizaciones bien estructuradas. Su fundamento es que la realidad es una entidad cierta y observable, susceptible a ser organizado. Bajo este esquema, la escuela resulta una estructura más rígida, es decir, más organizada, donde las funciones, los roles y las normas tienen como fin la socialización y la selección social en un marco ordenado y organizado con la finalidad de promover la calidad educativa. El enfoque sociocientífico o paradigma político busca un cambio a una transformación en las escuelas y procura el establecimiento de las metas, obviamente con la ayuda de la LOEI, que es la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. También encontramos el enfoque interpretativo, simbólico o paradigma cultural, que permite comprender las dinámicas culturales de las organizaciones desde el significado propio que cada individuo lo transmite, a través de los procesos de socialización. Ahora llegamos al 2.3, ejes discursivos de la organización escolar en el campo académico intelectual. Bien, los ejes se definen como conceptos, principios, valores, habilidades e ideas, fuerzas que, integradas, dan dirección y orientación a la reforma del sistema y sector educativo. Ahora, el discurso transcurre en un presente continuo, en el que se mencionan las actividades que desarrollan las instituciones. El eje se ordena desde las preocupaciones de un pensamiento interactivo, centrado en la conjetura de un pro de mejora de la escuela. Además, la organización escolar debe estar fundamentada bajo ejes como rol docente y rol estudiante, ejes estratégicos, ejes investigativos y ejes transversales.
Estos deben aportar y cumplir normas, establecer requisitos, regularidades. Además, los directivos deben tener en cuenta la organización científica del trabajo y la toma de decisión acertada en su proceso pedagógico. El éxito del trabajo de dirección de la institución educativa está determinada por el grado de organización alcanzado en él. Una adecuada planificación, organización, ejecución y control de actividades dentro de la institución educativa resulta esencial para la formación y desarrollo de habilidades, hábitos, actitudes, valores y ética profesional. Pues bien, el eje central, que es el rol docente, en el cual vamos a ver la perspectiva etnográfica, esta permite generar nuevas propuestas de cambio que sean más viables para el sector educativo. Bien, y también encontramos lo que es el sistema organizacional. Esta permite cambio en el grado de conocimiento y una nueva consideración proyectiva para alcanzar el máximo desarrollo académico dentro de la institución educativa. La llamada sociedad del conocimiento es aquella en la que los conocimientos son el factor más importante en los procesos tanto educativos como económicos o sociales de forma general. La aparición de las nuevas formas de organización determinan cambios que afectan a todos los subniveles sociales. En este caso, también afecta al subnivel educativo. Estamos ante la aparición de nuevas formas de organización basadas en los profundos cambios tecnológicos. Por lo tanto, las nuevas tecnologías han liberado mano de obra en los trabajos tradicionales para dedicarle a tareas superiores de pensamiento. En educación, esta revolución tecnológica se debe basar sobre todo en los cambios de la metodología y en los contenidos de la enseñanza. La escuela ya no es la única institución que instruye a los jóvenes. También instruye el entorno y la época también ejercen sobre ellos tanto o más influencia que los educadores. La digitalización de la información ha revolucionado el mundo. También revolucionará la educación en todos sus ámbitos y en sus aspectos, ya que el cambio contextual producido conlleva un cambio sustancial. Se trata de introducir innovaciones, los elementos básicos de una organización que aprende la cultura, el liderazgo, los objetivos, las personas, la estructura y además también está incluido el contexto. Según Isabel Cantón, en el 2015 nos dice que tendremos que idear estructuras organizativas complejas, capaces de cambiar y aprender de los cambios ante la imparable evolución de la humanidad. Las escuelas como organizaciones que aprenden tendrán que mejorar las capacidades de sus miembros que utilicen todo el potencial de las personas que la conforman. Se aprovechará el conocimiento de sus miembros como fuentes de procesos de mejora en beneficio del conjunto de la organización. Las escuelas en la sociedad del conocimiento deben ser capaces de enfrentarse constantemente a situaciones nuevas, a situaciones desconocidas, además innovadoras, y saber utilizar esta dinámica de cambio permanente como una fuente de mejora en sus procesos y además en su organización. La educación siempre será lo que sea la sociedad en la que se desenvuelve. Cambios esenciales en la organización de los centros escolares. Todos los sistemas se encuentran en constante evolución, incluso uno de los más importantes, el educativo, los programas y planes de estudios que se actualizan. En la actualidad, nuestro sistema educativo recoge una serie de objetivos relacionados en las enseñanzas que son mejorar la educación y los resultados escolares. Es conseguir el éxito de toda educación obligatoria, aumentar la escolarización infantil en bachillerato y en ciclos formativos, aumentar las titulaciones de bachillerato y en formación profesional, educar para la ciudadanía democrática, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, reforzar la equidad del sistema educativo. Podemos observar la educación antigua con la educación actual. En la educación antigua, el alumno era el objeto, dependencia e inmadurez. Ahora en la educación actual, el alumno es persona, independencia, maduro y desarrolla su capacidad. En la educación antigua, los objetivos son amplios, generales, difíciles de comprobar. En la educación actual, son precisos, operativos y verificados. En lo que es la educación antigua, en evaluaciones, la comprobación de conocimientos, énfasis en la memoria cuantitativa ocasional. En la educación actual, la evaluación es una comprobación de procesos, énfasis en el desarrollo de capacidades cualitativas y cuantitativas. Nuestra actual educación establece la enseñanza básica, que comprende en 10 años de escolarización, que se desarrolla en forma regular entre los 7
y los 16 años de edad. La educación básica se organiza en la educación primaria, educación secundaria obligatoria.